Muy buenas chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video en el cual hablaremos sobre los grupos sanguíneos. Entonces, ¿qué son los grupos sanguíneos? Podemos decir que los grupos sanguíneos es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y el suero de la sangre. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos una imagen de una célula bicóncava, conocido como glóbulo rojo. Pues resulta que en su membrana celular van a haber un conjunto de proteínas, es decir, van a haber varias proteínas. Entre esas proteínas van a aparecer los antígenos endógenos. ¿Qué son los antígenos endógenos? Son proteínas propias de nuestro organismo, que nuestro sistema inmunitario lo reconoce y no va a generar alguna reacción inmunitaria. Porque también van a aparecer los antígenos exógenos en el cuerpo. ¿Y qué son los antígenos exógenos? Son aquellas partículas que provienen del medio externo del cuerpo, es decir, del ambiente. Entonces, estos van a generar una respuesta inmunológica o inmunitaria en mi cuerpo. Entonces, esa es la enorme diferencia. Entonces, yo tengo en mi membrana celular los antígenos endógenos. Por lo tanto, con esto no debería haber reacción inmunitaria. Bueno, entonces esos antígenos son varios, pero van a existir dos sistemas principales que van a definir los grupos sanguíneos. Tenemos por un lado al sistema AB0 y por otro lado tenemos al sistema RH. Veamos a qué se refiere el sistema AB0. Hemos dicho que hay antígenos en la membrana celular, pero este sistema se caracteriza por unos antígenos especiales. El glóbulo rojo puede tener el antígeno A, o puede tener el antígeno B, o puede tener los dos antígenos, A y B, o incluso ningún antígeno, que lo vamos a catalogar como cero. Entonces, ¿a qué se refiere? Veamos un ejemplo. Imaginemos que este glóbulo rojo solo tiene el antígeno A del sistema AB0. Entonces, si solo tiene el antígeno A, entonces vamos a decir que este glóbulo rojo es de tipo A. Es decir, el grupo sanguíneo de esta persona es tipo A. Vamos a otro ejemplo. Imaginemos que aquí existe un glóbulo rojo, pero este solo tiene el antígeno B del sistema AB0. Por lo tanto, vamos a decir que el grupo sanguíneo de este glóbulo rojo es de tipo B. Veamos otro ejemplo. Este glóbulo rojo tiene el antígeno A y el antígeno B. Por lo tanto, su grupo sanguíneo será AB. Pero veamos este último ejemplo. Aquí tenemos un glóbulo rojo que tiene ningún antígeno, es decir, no tiene el antígeno A y tampoco el B. Entonces vamos a decir que el grupo sanguíneo es cero, porque no tiene el A ni el B. Veamos el siguiente concepto ahora. Resulta que en el plasma sanguíneo existirán las proteínas llamadas anticuerpos. El tipo de anticuerpo será en contra del antígeno ausente del sistema AB0, el cual lo vamos a conocer abreviado anticuerpo con la palabra AC. ¿A qué se refiere? Hemos dicho que los antígenos endógenos no generan respuesta inmunitaria, a diferencia de los antígenos exógenos que vienen del medio externo. Estos sí pueden generar una respuesta inmunitaria. Entonces, ¿a qué se refiere este concepto? El grupo sanguíneo dice que dependiendo del antígeno que tengas en el sistema AB0, se va a crear un anticuerpo contra el antígeno ausente. Y eso va a generar que el tema de grupo sanguíneo sea un tema bien delicado, porque puede generar reacciones inmunitarias si no hacemos una buena transfusión. ¿A qué se refiere? Veamos. Entonces, yo tengo aquí un ejemplo. Aquí tengo un glóbulo rojo con el grupo sanguíneo de tipo A. A esto se refiere que tiene solo el antígeno A. Entonces, dice los anticuerpos van a aparecer anticuerpos contra el antígeno ausente. ¿Qué antígeno del sistema AB0 le falta a este glóbulo rojo? Le falta el antígeno B. Por lo tanto, como le falta el antígeno B, la regla de los grupos sanguíneos del sistema AB0 significa que va a crearse en esta persona anticuerpo anti-B. Es decir, van a haber anticuerpos y van a buscar a glóbulos rojos que tengan antígeno B. Y si lo encuentran, lo van a destruir, generando una hemólisis. ¿Se entiende? Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí tengo un glóbulo rojo que tiene grupo sanguíneo tipo B. ¿Qué antígeno le falta del sistema AB0? Le falta el antígeno A. Entonces, regla inmunitaria dice que se va a crear un anticuerpo contra el antígeno ausente. Entonces se va a crear el anticuerpo anti-A.
anti-A. Veamos otro ejemplo más. Aquí tenemos un glóbulo rojo que tiene el antígeno A y el antígeno B, es decir, grupo sanguíneo AB. Entonces, ¿qué antígeno le falta del sistema AB0? Ninguno, ¿no ve? Porque lo tienen los dos. Entonces, ¿qué anticuerpo va a crearse? Ninguno, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque tiene el antígeno A y el B, entonces no puede crear algún anticuerpo. ¿Se entiende? Entonces, no tiene anticuerpos. Esta persona, por ejemplo, esta persona que tenga este grupo sanguíneo. Veamos otro ejemplo más. ¿Qué pasa si ustedes o alguna persona tiene el grupo sanguíneo de tipo cero? ¿Qué antígeno falta del sistema AB cero? Le faltan los dos. Le falta el antígeno A y el antígeno B. Por lógica, se va a crear los anticuerpos anti-A y anti-B. Espero que se esté entendiendo. Gracias al sistema AB0 es que yo voy a poder tener cuatro diferentes grupos sanguíneos. El tipo A, el tipo B, el tipo AB y el tipo 0. Pero no es el único sistema de grupos sanguíneos que existen, pues resulta que también aparece el sistema RH. ¿Qué es el sistema RH? Es el segundo sistema de grupo sanguíneo en la transfusión de sangre. Son un conjunto de antígenos llamados factores Rhesus. Entonces, a diferencia de esto, a sus antígenos los conocen como factores Rhesus. Entonces, ¿cómo es la situación? A las personas que se les encuentre los factores Rhesus en sus glóbulos rojos, los van a catalogar como RH positivo. Y las personas en lo cual su glóbulo rojo no tenga los factores de Rhesus, los van a catalogar como RH negativo. Veamos a qué se refiere. Aquí tenemos un glóbulo rojo que tiene el antígeno A del sistema AB0, pero también tiene un signo positivo. ¿Qué significa? Que este glóbulo rojo tiene el antígeno A y tiene los factores Rhesus. Por lo tanto, se lo va a catalogar como un grupo sanguíneo A positivo. Ahora, la misma regla de los anticuerpos. ¿Qué anticuerpo está ausente en este glóbulo rojo? ¿Qué antígeno? El antígeno B. Por lo tanto, se va a crear anticuerpo anti-B en la sangre de esta persona. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo un glóbulo rojo que tiene el antígeno B del sistema AB0, pero también tiene el signo positivo. ¿Qué significa? Que este glóbulo rojo tiene los antígenos o los factores de Rhesus. Entonces va a ser grupo sanguíneo B positivo. ¿Qué antígeno está ausente en este glóbulo rojo? El antígeno A. Por lo tanto, va a generar anticuerpos anti-A. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un glóbulo rojo con el grupo sanguíneo tipo AB negativo. ¿Qué significa? Que tiene el antígeno A, tiene el antígeno B, pero dice que no tiene los factores Rhesus. Por eso es negativo. Ahora aquí viene una aclaración. A los factores Rhesus también los conocen como antígeno D. Entonces, si ustedes ven RH positivo o RH negativo, es como decir antígeno D presente y antígeno D ausente. ¿Se entiende? Entonces, veamos aquí qué dice. Tiene el antígeno A y el antígeno B, pero no tiene los factores Rhesus, es decir, no tiene el antígeno D. Por lo tanto, regla inmunitaria, se va a crear anticuerpos contra el antígeno ausente. Como esta persona es RH negativo, se va a crear anticuerpos anti-D. Aquí veamos un último ejemplo. Aquí tenemos un glóbulo rojo que tiene el grupo sanguíneo 0 negativo. ¿Qué significa? Que no tiene el antígeno A y tampoco tiene el antígeno B. Pero es negativo, significa que tampoco tiene los factores Rhesus. Regla inmunitaria, esta persona, ¿qué anticuerpos va a tener en su torrente sanguíneo? Como le falta el antígeno A, el antígeno B y los factores Rhesus, se va a crear anticuerpo anti-A, anticuerpo anti-B y también anticuerpo anti-D. ¿Por qué anti-D? Porque no tiene los factores Rhesus. Recuerden, a los factores Rhesus también los conocen como antígeno D. Bueno, entonces eso es lo que se trata de explicar en este apartado. Dice, se presentará el anticuerpo anti-D si la persona no tiene el antígeno D o factor RH. Caso contrario, si tiene el antígeno D, este anticuerpo estará ausente. Entonces, ¿qué nos está diciendo este sistema RH?
que nos va a aumentar los grupos sanguíneos en dos, en los positivos y los negativos, si están presentes con los factores de Rhesus o están ausentes. Entonces, si yo agarro el sistema AB0 y el sistema RH, voy a tener 8 grupos sanguíneos, como están viendo aquí en la tabla. Tengo los grupos sanguíneos A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, cero positivo, cero negativo. En el siguiente video vamos a hablar de la tabla de compatibilidades sanguíneas. En ese video vamos a entender quiénes son las personas que pueden recibir sangre y quiénes son las personas que no deben de recibir sangre, dependiendo el grupo sanguíneo. Para eso es necesario que ustedes conozcan todos los conceptos que hemos visto en este video, qué son los grupos sanguíneos, qué son el sistema AB0, qué es el RH y qué anticuerpos van a estar presentes en los diferentes grupos sanguíneos. Bueno, llegamos al final. Si realmente te gustó este video, por favor, déjame tu like, suscríbete a mi canal, actívame la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarse cuando vuelva a subir un nuevo video. Y además, déjame en los comentarios qué temas me sugieres para mi siguiente video. Conmigo será hasta una próxima ocasión.